Y a mí me llama mucho la atención y estoy de acuerdo contigo en que de entrada partimos de un error cuando nos centramos en esta idea de la meritocracia, que me parece que en general es una práctica, una forma del onanismo, ¿no? Es una forma de provocarnos placer a nosotros mismos y a nosotras mismas, suponiendo que hay algo en nosotros, más allá de la contingencia biológica, política, social, que por alguna razón nos hace sentir que tenemos lo que tenemos porque nos lo merecemos o alguna cosa así, pero que es más o menos fácil caer en la falacia de aplicarlo a nosotros mismos y a nosotros mismos cuando salimos a trabajar, intentamos ser cumplidos, vivimos y practicamos una vida honesta, etcétera, etcétera. Pero a la luz pública es muy fácil entender al hacer la transformación la implicación tan grave que esto tiene, cuando entonces piensas que los que no tienen es porque no han hecho nada para merecerlo y que por lo tanto están en una falta económica porque ellos o ellas de alguna manera no han hecho lo que tienen que hacer para hacerlo. Y es más o menos fácil entender, ligando tanto lo que tú decías como con lo que José Carlos decía, que cuando los incentivos no están dados de manera correcta, pues elegir algo distinto a lo que parecería ser una vida de gran esfuerzo o esfuerzo de trabajo honesto, etcétera, etcétera, pues no es una opción tan ilógica, aunque sí una opción bastante costosa, ¿no? Creo que hemos platicado mucho sobre el ejemplo de Mauleón que pone sobre que la vida de un sicario tiene en México más o menos un promedio de 3 años de vida activa, ganando más o menos 8,000 pesos al mes, y tú dices, ¿cuántas carencias, cuántas deudas tuvo que tener el Estado para que alguien encuentre una motivación racional en entregar su vida a una vida tan corta, pero que es una vida que le va a dar una cierta comodidad, un cierto estatus y tal vez un beneficio a largo plazo para su familia que de otra manera no hubieran podido tener, ¿no? Que es una especie de movilidad social de alguna forma. Entonces, a mí me parece que es importante que desmontemos efectivamente, o sea, que se hable y se desmonte el mito de la meritocracia, que la meritocracia solamente podría existir, y eso habría que discutirlo en un estado que verdaderamente tiene un piso parejo para todas y todos, en donde las oportunidades se dan realmente de forma igualitaria, y aún así tendríamos que discutir acerca de todas las desventajas que nos son dadas por suerte en el pool génico, ¿no? O sea, desde cierta una inhabilidad intelectual que alguien puede tener comparado a una habilidad mayor que otra persona puede tener, carisma, el capital de belleza estética, etcétera. Y ya por no llegar a las partes más evidentes como tener alguna clara desventaja física y tener algún tipo por ejemplo, que te falte algún miembro, que nazcas sin una pierna o sin dos piernas, o que nazcas sin poder ver, etcétera, etcétera. Entonces, creo que es fácil, pues, cuando empezamos a revisar esto, que pensar en que lo que tenemos es porque nos lo merecemos y porque nuestro trabajo honesto nos lo ha permitido, pues no es más que, como yo decía, una práctica del onanismo y además una forma de darnos, yo creo, una especie de tranquilidad en un mundo que a poco que lo veamos debería de darnos ganas de llorar, porque es un mundo que efectivamente está absolutamente castigado por la injusta distribución de los bienes, ¿no? Yo no me canso de alabar un texto que seguramente ustedes dos conocen, bueno, estoy seguro que lo conocen, de Gerardo Esquivel, que dice Salinas Pliego no es Messi, ¿no? Y que justamente dice eso, o sea, pues Salinas Pliego dice que él no tiene la culpa de ser más talentoso, pero encima de la poca sensibilidad que puedes tener para decir algo así e implicar que toda la gente pobre es pobre porque no tiene tu talento, todavía Gerardo es más incisivo, y perdón que me meta en cosas de política, pero a mí me encanta realmente cómo hace esta observación Gerardo, y dice, bueno, a menos que Messi
juega en el Barcelona porque su hermano era muy amigo, ¿no?, del presidente del Barcelona, y entonces eso le permitió tener un capital que lo dejara participar en eso, pero parece que no es el caso, ¿no? Entonces, incluso la mayoría de la gente, y yo lo he escrito sin pudor alguno, que tiene mucho dinero, que tiene mucha riqueza, los súper ricos en este mundo, de alguna manera están patrocinados por la pobreza. O sea, es muy difícil imaginar un modelo en donde puede haber una súper riqueza que de hecho esté estrictamente limitada a la mera meritocracia. Por lo que tú también ya decías que es esta bola de nieve en donde alguien no solamente es rico, sino va encontrando más allá del poder económico, un poder político, un poder de influencia, un poder de injerencia que le va a llevar a no solamente tener más derechos económicos, sino a tener más derechos en todos los aspectos, a tener más voz, a tener más peso en el ámbito público. Y por el otro lado, que el pobre no solamente vive en la pobreza, sino que también vive en una marginación social que no le permite generar cambios efectivos de ninguna forma, ¿no? En sus medios de producción y en sus opiniones y tal, ¿no? No sé, José Carlos. Yo, yo solo quería decir que ahí hay tal vez una distinción práctica que hacer sobre la economía como una ampliación de la ética y la economía como una virtud técnica solo de saber qué pasa si se hace X y cuál es la consecuencia. Ok. Dos cosas mayormente, digo, generalmente diferenciadas como economía política y teoría económica. La teoría económica en general se supone debería ser lo más cercano a la ciencia, basado en evidencia y tal, pero no lo es, tan no lo es que generalmente la teoría económica es un lugar de disputa política, ¿no? O sea, donde se asegura que cierto tipo de comportamientos generan cierto tipo de resultados, aunque la evidencia lo demuestre o no. Eso es de hecho una lucha política. Creo que... Básicamente es venderle una agenda a los estados para que construyan un diseño institucional a partir de eso, ¿no? Y no solo eso, sino que también, si tú dices, por ejemplo, en el sentido estricto que la meritocracia tiene resultados absolutamente justos, lo que tendrías es una movilidad perfecta, social, lo que significaría que aquel que nace en el decil más alto de la población tiene la misma posibilidad de terminar en el más bajo que aquel que nace en el más bajo terminar en el más alto, lo cual no sucede. Entonces, de entrada, no. Que incluso fuera así, es cuestionable. O sea, Sí, pero si quiero, dices sí que quiero eres comentar que meritocrático... incluso en el escenario perfecto, donde la movilidad social es perfecta, el ideal meritocrático es cuestionable. Sí, pero me refiero que prueba de que no es meritocrática es que no es perfecta esa movilidad social. Entre menos Tampoco. movilidad social, menos meritocrática es una sociedad, en términos generales. Y ahí viene otra discusión que recomiendo mucho textos de Luis Ángel Monroy Gómez Franco, en Nexos, sobre qué significa igualdad de oportunidades y qué significa igualdad de resultados. ¿Qué importa más? ¿Que el resultado sea el mismo para todos o que la oportunidad sea la misma para todos? Y la respuesta es que de hecho es un ciclo. Entre mejores resultados tengas para la mayoría, en la siguiente generación las oportunidades van a ser más o menos las mismas, ¿no? Es un poco como el huevo y la gallina, pero en términos de el desplazamiento de riqueza intergeneracional por familia. Entonces, esa es una. Dos, si en términos éticos estás diciendo que lo que te importa es que la gente tenga, y la gente hablando como la conscripción política de individuos que adscriben una idea de Estado, así como una constitución, ¿no? Si todos estamos de acuerdo en que hay ciertas reglas, entonces, en particular, esas reglas se vuelven de observancia general. Tienes derecho a la salud, tienes derecho a la educación, tienes derecho a un montón de cosas. Cuando no se cumplen en la práctica, entonces tienes un problema ético. El problema ético es, si tu constitución dice que en el territorio y la población que le atañe tiene derecho a una cosa particular que no se cumple en la práctica, pues algo está fundamentalmente mal, ¿no? Tú tienes derecho a una vivienda, no todos tenemos una casa. Entonces,
significa que esa parte de la Constitución no está siendo cumplida, ¿no? ¿Qué tienes que hacer entonces? Pues diseñar instituciones de manera tal que permitan que, si bien no todo, porque no se va a cumplir todo lo de la Constitución es un ideal, la mayoría de los individuos que conforman ese pacto social puedan acceder a las garantías establecidas en una Constitución. Es básicamente el problema de la democracia versus la acumulación de poder político y económico. Ahora, en términos generales, creo que la discusión en el mundo no es si el poder económico representa, si hay capacidad de que el poder económico se transmita al poder político. Eso pasa, it's a fact, sucede. Los empresarios, grandes empresarios de cada país se reúnen con el presidente de manera desproporcional, como aquellos individuos del sector popular o de los deciles más bajos de ingresos de sus respectivos países. Es decir, si tomas a una persona del decil más bajo, su injerencia en términos de cómo se conduce el resto de la sociedad es mucho menor, mucho más marginal que el de la persona que ocupa el nivel de riqueza más alto en la distribución. De entrada, eso significa que lo que estás poniendo en venta, de manera, digamos, alegórica, es el poder político como una consecuencia del poder económico. Entonces, hay un límite de mercado debería haber un límite del mercado del poder político. ¿Qué tanto puede el dinero comprar, digamos, la capacidad de decisión de quienes administran la Constitución? El gobierno en turno es distinto del Estado, ¿no? El Estado debería perseguir ideales, el gobierno persigue objetivos. Ahora, en el punto particular de la democracia versus la meritocracia, en democracia, si tú consideras que todas las personas solo actúan pensando en consecuencia de que lo que ellos hacen les va a hacer mejorar su calidad de vida o mejorar con respecto a otros, lo primero que pensarías es que nadie tendría por qué defender a los más ricos, ¿no? Los más ricos desproporcionadamente tienen ventajas que nosotros ni siquiera imaginamos, ¿no? Nadie debería entonces defender esa estructura. Y sin embargo, gran parte del espectro político se basa en vender, con información falsa, digamos, que tú puedes ser parte de ese pequeño grupo de la población si te esfuerzas suficiente. Es una especie como de, si tú trabajas lo suficiente, puedes acceder hasta, el cielo es el límite, lo cual es falso. Entonces, tal vez es una cuestión empírica de demostrar qué porcentaje de la población que nace hoy en el municipio más pobre del país podría llegar a amasar la riqueza que tiene el hombre más rico de México, y el porcentaje seguramente es infinitamente menor que sacarse el melate, ¿no? Y aún así, habrá gente que defienda que la meritocracia se trata de que aquel niño o niña que nazca hoy en el municipio más pobre del país tiene todo el potencial para convertirse en el empresario más rico del planeta. Y eso es falso, ¿no? Es falso en la práctica. Ahora, eso tiene que ver con un montón de cosas, como cómo administras los impuestos, cómo te aseguras que las oportunidades son las mismas, que los resultados son parecidos indistintamente del esfuerzo que hagas, y tiene una discusión política de fondo. ¿Por qué, si Newton descubre las leyes de la gravitación universal, no debería tener el estatus de rey de Inglaterra, siendo que contribuyó claramente más que cualquier otro ser humano durante su siglo, ¿no? Por ejemplo. Deberíamos todos pagarle un dinero al fondo de la familia Newton cada vez que se descubre algo que es funcional para nuestra sociedad, que vaya directamente relacionado a lo que descubrió Newton. Pues no, es contraintuitivo que todo el mundo le demos dinero a alguien cada vez que alguien hace uso del cálculo integral o diferencial, ¿no? Es estúpido hasta pensarlo. Pero la gente no lo ve así en el corto plazo. En el largo plazo es muy fácil, en el corto plazo no. En el corto plazo es, si yo hago tal, merezco tal, y si tú no lo tienes es porque no lo hiciste, no te esforzaste. Pero para que Newton, y usando el mismo ejemplo, porque es hasta bello retóricamente, Newton lo que dijo fue que él solo se sentó sobre hombros de gigantes. Hasta hay un bonito libro al respecto.
Y Newton reconoce que el conocimiento es acumulativo, es comunitario, es humano en el más estricto de los sentidos, y es social. Igual la riqueza, solo que la riqueza tiene una disputa política que no tiene el conocimiento, que le llamamos economía política, y que es la discusión de todos los días sobre quién merece qué respecto a qué tipo de esfuerzo. Pero nadie discute, o por lo menos creo que nadie sensato discutiría, que todo el mundo es potencialmente apto para recibir la información que Newton obtuvo de sus propias observaciones sobre cómo se mueven los planetas y cómo se mueven los objetos en el espacio. Ahora, habiendo dicho eso se traslada a campos prácticos como la propiedad intelectual, como los secretos industriales, como las marcas, como todo eso. Ok, ¿hay evidencia empírica de que eso es importante? Sí, también hay evidencia empírica de que ciertas reglas restringen más la creación, digamos, de riqueza que otras. Hay debates al respecto y hay posturas que se pueden tener desde en el abstracto y tal. Pero de fondo, me parece que entonces la preocupación debería ser si un Estado cumple o no con las reglas mínimas establecidas en su ethos, en su idea de Estado, si sigue valiendo hoy en día la idea de Estado. Yo creo que sí, pero eso es... Si el Estado mexicano le falla a alguien como para que por 8,000 pesos al mes esté dispuesto a sacrificar la vida, yo creo, yo en particular, que es muy injusto. No solo es injusto con quienes pierden la vida por el actuar de esta persona, sino que es injusto con el criminal en este sentido. Que eso es algo que no solemos pensar mucho, pero son víctimas también de una estructura que fue incapaz de proveer lo que se supone que debería. Ahora. Estamos hablando de esto, nomás para aclarar, históricamente, no estamos hablando de un Estado en particular. El Estado Sí. históricamente tiene una deuda para con sus ciudadanas y sus ciudadanos, ¿no? Ahora, ahí tú podrías señalar que hay gente que va a ser de free rider, ¿no? O sea, que es como libre de cargo, voy a beneficiarme de la sociedad. Es interesante que hay estudios empíricos sobre cuánta gente piensa que eso es una buena actitud respecto a la sociedad. Y salvo fallas en mi memoria muy graves, recuerdo que muchos de esos estudios indican que son menos del 30% de las personas. Claramente tienes que tener reglas para que ese 30% de la población en general, dependiendo obviamente de la población que estudies, pues no pueda vivir obviamente de no hacer nada, porque es inviable, pero también como para que el argumento de que alguien pudiera vivir gratis del resto del trabajo comunitario tampoco puede decirse al revés, ¿no? Como para evitar que una sola persona lo haga, entonces las reglas van a ser inhumanas y draconianas, también es estúpido, ¿no? O sea, ni uno de los dos extremos, sino un punto medio entre las dos, es lo que deberías buscar. Que alguien, sin importar su origen, su condición y tal, tenga derecho al agua potable, a la electricidad, a un techo, a la comida y demás, ¿no? ¿Cuál es ese nivel de vida? Pues eso depende del nivel de tecnificación y de sofisticación con el que cuenta para producir bienes y servicios una población. Obviamente, entre más rica es la población, más inaceptable se vuelven cierto tipo de carencias. Si alguien en Noruega hoy no tiene agua corriente, es mucho más inaceptable que alguien que no tiene agua corriente en Zimbabue. No porque sean inherentemente distintas las dos personas, el más pobre en Zimbabue y el más pobre en Noruega, sino porque Noruega como sociedad tiene un nivel y un estándar mucho más alto de vida comunitario que el de Zimbabue. Zimbabue tal vez el problema es que el estándar de vida no te permite pensar en que todos deberían tener acceso a Internet, por ejemplo. Todos deberían tener derecho a estar desparasitados, a tener vacunas, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Ahora, eso viene un poco de una cosa que dijo Mario, que yo creo que es la más importante, que es si el sentido de pertenencia a un grupo proviene de lo que tú aportas al grupo o lo que tú tienes respecto a lo que tienen las personas en el grupo en el que tú vives. Si tu postura es que tanto contribuyes al grupo en el que vives,
A ti te importan poco entonces los resultados, lo que te importa es contribuir más, tu estrategia es cooperativa. Si lo que tú quieres es tener con respecto al grupo en el que vives, es decir, tu escala en la sociedad, entonces sí es un juego de suma cero. Yo no puedo escalar sin que alguien pierda. Y esa es la postura política de fondo, donde es un asunto de distinguir entre individuo y sociedad. Si lo que tú quieres es mejorar con respecto a la sociedad, entonces el juego es competitivo. Si tú quieres como sociedad mejorar, es un juego cooperativo, ¿no? Es, a grandes rasgos, la distinción clara. Ahora, ¿cómo generas reglas para que las instituciones fomenten un carácter cooperativo entre sus ciudadanos, pero que también permita en alguna medida la competencia entre ellos para tener variabilidad en los resultados, para que eso fomente ciertas actitudes entre ellos que ayuden a mejorar la creación de riqueza, básicamente en un medio capitalista? Es un equilibrio muy delicado. Ese equilibrio muy delicado es una serie de iteraciones de generación tras generación de disputas políticas sobre derechos, libertades y puntos de acuerdo que yo creo generalmente están sesgados por la opinión de las personas que tienen más influencia sobre el poder, la estructura política de ese país. Entonces, entre más concentrado esté el poder económico en un país, el discurso tiende a ser más sobre la competencia y sobre la meritocracia, de lo cual hay evidencia, por cierto, y no al revés. Las sociedades donde más se opta por la cooperación como una estrategia, el punto de vista de esa persona respecto al lugar en el que vive es distinto. De ahí que la transparencia de los gobiernos, el cómo gastan su dinero, qué tanto se recauda y tal, sean la parte más importante de la discusión. Es básicamente cómo sientas las reglas para que alguien acumule en función de los demás. Y yo creo que ese es el trasfondo del discurso, ¿no? Es como cómo llegamos a ese balance delicado entre que todos tengan lo que necesitan, pero que aún permitas variabilidad para que sea competitivo como sociedad, para simplemente engrasar el mecanismo del capitalismo, que es de hecho la mejor idea en la historia de la humanidad. También la más destructiva, pero es la idea más exitosa. Aquí es la desigualdad que defiende Rawls en términos de que en algún momento puede ser útil esa desigualdad, ¿no? Pero esa desigualdad debería estar dada por lanzar una moneda, no por dónde naces. De acuerdo. O sea, el talento no se distribuye normalmente entre la población, eso es obvio, ¿no? No todos somos un genio como para aportar enormemente a la ciencia y al avance de la especie, pero eso no debería tener ninguna implicación sobre tu vida cotidiana y el nivel de vida que tienes. Ese es el asunto. ¿Cómo lograr ese pequeño balance entre la distinción de bienes morales, como ser premio Nobel de física, pero no el hombre más rico del mundo?